Buenos días, compañeros, compañeras licenciada. Este día me ha tocado a mí hablar sobre el contrato social, el libro de Juan Jacob Rousseau. Para entrar de lleno a esta exposición, es importante dar un pequeño resumen de este libro, eh, ya que es importante saber lo que vamos a estar estudiando en esta exposición. Más adelante van a ver los capítulos, les voy a dar la información de los capítulos, la importancia que Juan Jacobo Rousseau le da a cada capítulo sobre el contrato social y lo que trasciende. Ok, es importante decir que este es un ensayo, esta obra es un ensayo de la filosofía política y habla como principales puntos vectores la libertad y la semejanza que hay dentro de cada uno de los individuos de las sociedades, pasando por las diferentes etapas y formas de gobierno de las mismas. El ensayo original consta de 4 libros, en los que cada uno enfatiza cada capítulo con una idea central, pero que llevan a un objetivo conciso en cada uno de ellos. Más adelante les voy a dar la información de cada capítulo, de cada libro, pero es importante señalar que en el primer libro Rousseau parte de la tesis que supone que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. Nos habla del estado originario del hombre, afirma que la familia es el primer modelo de la sociedad política. El autor toma contraparte en la afirmación del derecho del más fuerte, no comparte ideología con esta y afirma que dicha filosofía es incorrecta. Después de hablar de la inhumanidad de la esclavitud y sobre el derecho de los demás sobre una persona que son nulos, nos indica que es un pacto social y dice: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo. Ok, la fuerza y vitalidad de la presencia del pensamiento de Juan Jacob Rousseau en nuestra época se debe en buena medida a la radical novedad espiritual algunas veces expresada en clave profética. Rasgos de mayor impacto de la obra. Uno de los rasgos de mayor impacto de la obra radica en su penetrante análisis de la personalidad humana, ejercida sin concesiones, comenzando por la suya propia, de lo cual es testimonio privilegiado su ortografía de las célebres Confesiones. Rousseau nunca aceptó separar el pensamiento e individualidad. ¿Cómo se constituye esta obra? Es importante decir que esta obra se constituye se puede decir que Rousseau se constituye en torno a un motivo decisivo, una insatisfacción absoluta con la sociedad que le resulta intolerable y frente a la cual la experiencia íntima es a la vez refugio y vía de consentimiento y laboratorio de las más radicales recusaciones. Las recusaciones, para el que no sepa, es dentro del derecho procesal una forma de apartamiento de un juez, de un proceso, cuando una parte considera que su imparcialidad se encuentra en duda. Se puede decir en pocas palabras que se constituye por el conflicto con una sociedad inaceptable, por lo que la experiencia íntima adquiere su función privilegiada. El contrato social. El contrato social es un libro emblemático en la historia del pensamiento político occidental, un libro impulsor de revoluciones, una obra a contracorriente que enlaza en el contexto de la Europa de las monarquías absolutas, la democracia directa de las repúblicas y de la antigüedad en las que el pueblo, reunido en asamblea, legislaba. El texto malentendido con frecuencia. ¿Por qué? Porque lejos de encargar los grandes principios de la democracia moderna, como se ha dicho, reniega de ellos tanto el sistema representativo implantado en Inglaterra a raíz de la Revolución Gloriosa de 1688, como de los derechos individuales o la división de poderes auspiciada por Locke y Montesquieu.
El contrato social se inicia con el mismo marco en que concluye el discurso sobre el origen de la desigualdad. En lo que dice, la degeneración social ha alcanzado su cenit y los hombres están a punto de autodestruirse. ¿Qué significa eso que dice ha alcanzado su cenit? Se puede decir que la noción del cenit también se utiliza para nombrar el auge o época cumbre de algo o de alguien. Quiere decir, la degeneración social ha alcanzado su cenit y los hombres están a punto de subirse, que ya alcanzaron su época, ya están a punto de autodestruirse, cabe la redundancia. Aquí nos hacen una pregunta muy importante: ¿cuál es el planteamiento inicial de la obra? El planteamiento inicial es el mismo que encontramos en los grandes tratados de los autores liberales, como es Leviatán de Hobbes o el ensayo sobre el gobierno civil de Locke, que básicamente el planteamiento inicial de la obra se trata de averiguar por qué existe el poder político y qué hace legítima la sumisión política. El contrato social. Aquí ya entramos de lleno a lo que son los capítulos. La obra da comienzo en el libro 1, capítulo 1, con cierto clima dramático, que empieza: el hombre ha nacido libre y en todas partes se halla encadenado. Todo el contenido del escrito trata de explicar esta contradicción. En el capítulo 6, Rousseau describe la situación en que se encontraban los hombres en el estado de naturaleza. Lo hace brevemente, pues ya lo ha desarrollado extensamente en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Es importante aquí decir que ese discurso describe el proceso de degeneración del género humano, desde los albores de la humildad, cuando los hombres sin sociedad, sin trabajo, sin necesidad de reglas morales, eran felices y no tenían conciencia de la muerte, hasta que el despliegue de todas sus potencialidades genera progreso e infelicidad. El contrato social retoma pues el final del discurso sobre el origen de la desigualdad y se sitúa en el momento en que los hombres están al borde de la autodestrucción, en lo que le decía anteriormente, el cenit de su autodestrucción. El contrato social, capítulos. Ok. Acá estamos en los capítulos 1, 2, 4 y 7 del libro 2. Rousseau nos define cómo es la sociedad política que surge del pacto. Se trata de una sociedad absoluta, a la que cada individuo, al pactar, cede todos sus derechos. Es decir, y en los capítulos 4 y 5 niega los derechos de reunión y de asociación, como es el derecho de la vida. Derechos que habían sido reconocidos por Locke y que desde entonces constituyen uno de los fundamentos del liberalismo democrático. A estos capítulos habría que añadir el 7 del libro 4, que hace referencia a la religión. Rousseau excluye de su sociedad ideal a los católicos o papistas, como los llama en la obra, y a los ateos, y exige para ser miembro de dicha sociedad que los ciudadanos refrenden bajo plena de destierro de muerte una serie de dogmas como la creencia de Dios, la existencia de la vida ultraterrena, sí, la santidad del contrato social, etc. Ok, el contrato social, capítulo.
Ok. Todos estos capítulos anteriores son, todos estos capítulos que hablamos anteriormente son esenciales para comprender cómo el contrato social se sitúa en las antípodas del sistema político liberal por su rechazo de sus tres grandes pilares, que aquí tenemos el derecho del individuo, el sistema representativo y la división de poderes. Ok. Aquí podemos decir, el derecho del individuo, el derecho del individuo es un concepto perteneciente del derecho constitucional, nacido de la concepción liberal que surgió de la Ilustración, que hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por tanto inalienables. El sistema representativo. En el sistema representativo es una forma de democracia en la que la gente vota por representantes que luego votan sobre las iniciativas políticas en oposición a una democracia directa. Una forma de democracia en la que la gente vota indirectamente sobre las iniciativas políticas. Y por último tenemos la división de poderes. La división de poderes es el principio organizativo de los estados modernos, según el cual las funciones legislativas, ejecutivas y judicial se ejercen a través de órganos distintos e independientes entre sí. El poder legislativo, que es el encargado de hacer corregir y derogar las leyes. Es decir, el legislativo puede ya sea vetar una ley o modificarla. El capítulo 11 del libro 2 muestra su moderación ante el tema de la igualdad. Deja claro que no se trata de reivindicar una igualdad absoluta, y como su ideal político consiste en una sociedad de pequeños propietarios, todos ellos poseedores de un bien que le garantice la subsistencia y la independencia. Es manifiesto que Rousseau no es ningún colectivista, y su desprecio hacia el populacho aparece en las cartas escritas desde la montaña. Queda patente también, junto a su desconfianza en el pueblo, al final de los capítulos 6 y 7 del libro 2. Finalmente, en el capítulo 10 del libro 2, detalla los rasgos necesarios para que un pueblo pueda adoptar su sistema. Estas son, esto es importante, estas son las esencias, las grandes líneas del contrato social. Para finalizar esta exposición, debemos de hablar de Rousseau y la soberanía del pueblo. Rousseau menciona que la soberanía debe de residir en el pueblo y no en una autoridad, ya que el pueblo es el que debe controlar al Estado y no solo una persona. Con esto, Rousseau da paso a la soberanía popular. Según Rousseau, la soberanía es indivisible e inalienable y pertenece solo al pueblo, por lo que el pueblo es un solo órgano que tiene poderes delegados al que se le puede retirar o agregar lo que sea, según lo que decida el pueblo. En el término soberanía popular se estableció frente a la tesis de la soberanía nacional. La Constitución francesa de 1793, fue el segundo texto legal que estableció que la soberanía reside en el pueblo. Rousseau, en el contrato social, atribuye
a cada miembro del Estado una parte igual de la que denomina autoridad soberana, y propuso una tesis sobre la soberanía basada en la voluntad general. Para Rousseau, el soberano es el pueblo, que emerge del pacto social y como cuerpo decreta la voluntad general manifestada en la ley. De acuerdo con la tesis mantenidas hasta la fecha, la soberanía popular implica que la residencia legal y efectiva del poder de mando de un conjunto social se encuentra y se ejerce en y por la universalidad de los ciudadanos, y en particular en los estados democráticos. Así, el sufragio universal se convierte en un derecho fundamental y la condición ciudadana es igual para todos con independencia de cualquier otra consideración, salvo las limitaciones de edad o juicio. De este modo, por ejemplo, la Constitución Española de 1978 reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es importante decir que Rousseau no inventó la noción de la soberanía del pueblo, ni mucho menos. Podría fácilmente mostrarse que esta noción tiene una larga historia. Para limitarnos a los tiempos modernos, debemos señalar que los monarcas protestantes hicieron uso de esta noción en la primera parte del siglo XVI. La soberanía es para ellos la del pueblo o la de sus representantes. Hay que señalar, sin embargo, que antes de Rousseau la soberanía del pueblo era considerada como fundamento posible de la legitimidad del poder político, para ser enseguida neutralizada. Tan pronto como la soberanía del pueblo es desprovista de toda su carga políticamente explosiva. En los monarcas en particular, el paso por los representantes del pueblo, es decir, los magistrados, es indispensable la soberanía del pueblo, ya que no se ejerce directamente, no se ponen en práctica más que por mediciones, cuya función es precisamente impedir al pueblo llegar a su fuerza autónoma, imposible de dominar. Dicho de otro modo, los teóricos de la soberanía anteriores a Rousseau, en su mayoría, han tratado de mostrar que la soberanía del pueblo no puede ponerse en práctica por sí misma, al menos que sí puede hacerlo es únicamente en el acto que la destituye o la aliena, provisional o definitivamente. La soberanía del pueblo es considerada simplemente como un momento de la constitución de la soberanía. Para finalizar esta presentación, nos vamos a la conclusión. Bueno, es importante decir que esta obra, a pesar de tener algunos años ya de haber sido escrita, es muy explícita a la hora de definir qué es y cómo funciona una sociedad. Parte de los puntos básicos de las mismas trata de explicar, aunque con un lenguaje un tanto especializado, los conceptos generales. Además, profundiza y marca especial interés en los mismos. Es una obra muy completa, cabe resaltar, ya que nos enseña cuál es la forma de gobierno, cómo se clasifican, cómo interactúan, para qué sirven, cómo se crearon, cuáles han sido su filosofía, las condiciones en las que se han desarrollado, por qué funciona, cuáles han sido sus objetivos, la funcionalidad que han tenido, etc. También nos explica por qué un gobierno no puede ser perfecto, y es por el simple hecho que tal perfección no se encuentra dentro de la naturaleza humana. Todo régimen de leyes perfectas vienen de Dios, y si los humanos tuviéramos la capacidad de recibir órdenes desde tan alto, no habrá la necesidad de crear alianzas como son los pueblos.
Hay un tema que Rousseau hace señalar en esta obra, que es de suma importancia. Nos dice cuáles deben ser las condiciones necesarias para que un pueblo pueda subsistir por varios años. Pero no es tardío aclarar que la eternidad en un pueblo es simplemente inexistente. Si las potencias más poderosas han caído sin importar cuál tarde o temprano sea, eso nos garantiza que ningún pueblo, eso nos garantiza que ningún pueblo existirá por siempre. Además enfatiza que cuando la voluntad general del pueblo comienza a ser desplazada por los intereses personales de uno o de unos cuantos, es cuando el pueblo se va de pique en la decadencia. Podemos identificar en esta obra como un gobierno es funcional o disfuncional, la razón de ser del mismo, la filosofía en que se maneja y muchos aspectos del más del mismo. Cuando nos marca el ejemplo acerca de la diferencia entre un gobierno democrático y otro aristocrático, es cuando podemos identificar la funcionalidad de los sistemas de gobierno y el por qué no se puede decir cuando un sistema es mejor que otro, porque cada uno es bueno de acuerdo al punto de vista que se esté planteando, además de cuáles sean los objetivos o el rumbo que deba dicho pueblo. Esta ha sido mi exposición. Mi nombre es Rubén Andrés Quintero Martínez y gracias por su atención.